Amigos de Video Noticias, un saludo muy cordial a todo el país. A continuación les presentamos los titulares de esta entrega informativa. Según Juan José Jáuregui, el ala evista intenta revertir los efectos jurídicos de la sentencia 1010/2023 para que Evo Morales se pueda reelegir indefinidamente. Necesita tener el Tribunal Constitucional a su control para poder cambiar la sentencia constitucional 1010 y reelegirse. Entre tanto, algunos parlamentarios del ala evista señalan que Evo Morales estaría totalmente habilitado y que es su derecho participar de las próximas elecciones. Y la alternancia hombre-mujer. Por tanto, lo que van a hacer el día de hoy es declarar desierto la convocatoria para el Tribunal Constitucional. Frente a los problemas que surgieron en torno a la distribución de hidrocarburos, alcalde de La Paz plantea debatir si se mantiene o no la subvención de carburantes. Por su lado, el diputado Alejandro Reyes hizo referencia al desabastecimiento de combustibles como un tema de fondo que tiene que ver con la crisis económica y la falta de dólares. En las últimas horas se ha conocido que han dado de baja definitiva de las Fuerzas Armadas a los generales Zúñiga y Segarra y el almirante Arnés por los hechos suscitados el 29 de junio en Plaza Murillo. Finalmente, choferes levantaron sus medidas de presión en el país y lograron un acuerdo con el gobierno. Esperan a que el combustible que se está descargando en Arica pueda llegar en los siguientes días a nuestro país. Alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, inicia proceso a la diputada María Lanoca por calumnias e injurias. En el panorama internacional, en un comunicado conjunto emitido este jueves entre Brasil, Colombia y México, los gobiernos de los tres países piden que se muestren las actas de las elecciones que se realizaron el pasado domingo. Evistas afirman que se pretende proscribir la sigla del Movimiento al Socialismo con la suspensión de las elecciones primarias que se ha aprobado en las últimas horas en el Poder Legislativo. Las acciones también van a ser netamente políticos por parte nuestra en su debido momento. ¿Por qué? Porque esto ha ido directamente para dañarnos. Y desde Santa Cruz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Vicente Cuellar hizo un análisis sobre la actual coyuntura política del país. La falta de combustible, la falta de dólares. El pueblo está despertando y la única forma de hacerse escuchar es en las calles, en este caso. Algunos parlamentarios del ala evista aseguran que en el país no habrá paz y Evo Morales no es habilitado como candidato. Pero si sacan elecciones primarias y Lucho Arce va a seguir en ese camino. Estaremos escuchando los reclamos que han surgido de parte del presidente Luis Arce Catacora a raíz de la idea de acortar su mandato presidencial. El acortamiento de mandato, ¿eso qué quiere decir? Eso es una posición política que la hemos encontrado también. En algunos departamentos los bloqueos de carreteras han sido contundentes. Sin embargo, han surgido varias críticas al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Sobre esta situación estaremos escuchando al senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza. Nuestro país tiene grandes problemas como nunca, ni en gobiernos de señor Mesa, de la propia dictadura de Alañez, de Hugo Banzer, de Tuto, de Goni. Dirigentes del transporte boliviano piden que la solución a la distribución de diésel y gasolina no sea solamente un tema coyuntural, quieren trabajar con normalidad. Hoy día vamos a hacer para 15 días, como está hablando en este caso ANH, el licenciado Jiménez, eso no nos sirve.
Eso ya no garantiza absolutamente nada. De tal manera nosotros somos claros y concretos. De aquí en adelante vamos a dejar el gobierno de Luis Arce Catacora ha cuestionado a algunos organismos internacionales, pues dicen que estarían intentando intervenir en la crisis de Venezuela. Y sobre el caso Dali se ha suspendido el careo entre los principales investigados en este caso que todavía no ha sido resuelto por la justicia. Amigos, quédense con nosotros a continuación en Video Noticias. Estaremos presentando estas y otras informaciones. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país. Claro que sí, comenzamos con el repaso de las informaciones más importantes de Bolivia. Se busca revertir los efectos jurídicos de la sentencia constitucional 1010/2023 que señala que Evo Morales no puede ser candidato. Es el criterio del diputado arcista Juan José Jáuregui, respondiendo a las preguntas de los periodistas con referencia a los reclamos de algunos diputados del ala evista. Necesita tener el Tribunal Constitucional a su control para poder cambiar la sentencia constitucional 1010 y regirse. Y lo que se está viendo en este momento en el hemiciclo no es otra cosa que defender los derechos absolutamente personalísimos, políticos de Evo Morales Zaima. Nosotros estamos interesados en garantizar este proceso de renovación de altas autoridades de la Administración de Justicia y lastimosamente tenemos este tipo de actos, este tipo de escenas, este tipo de... Es el criterio de Juan José Jáuregui luego de que se desarrollaron una serie de hechos bastante cuestionables dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues algunos parlamentarios del ala evista reclamaron por el tratamiento de esa norma. Por su parte, el diputado Héctor Arce aseguró que Evo Morales estaría totalmente habilitado para participar de las próximas elecciones. Dijo que se debería medir esta situación en cancha y finalmente la ciudadanía es la que decidirá con su voto a cuál de los candidatos apoyará en las próximas elecciones. Con el apoyo de Comunidad Ciudadana y con el apoyo de Creemos, han aprobado, ¿no?, la suspensión de las elecciones primarias en esta elección que se viene el 2025. Esa ha sido una trampa preparada por Lucho Arce. Los diputados de la oposición cayeron ingenuamente en esta trampa de Lucho Arce. Hoy tenemos sesión a las 14:00 de la Asamblea, donde algunos parlamentarios del ala evista aseguraron que con esta determinación se intentaría proscribir la sigla de ese partido político. Y hablando del MAS, Evo Morales ha cuestionado la labor de la Organización de Estados Americanos y el criterio fundamentalmente de Luis Almagro, quien pidió que la Corte Penal Internacional pueda intervenir en los problemas políticos que actualmente se viven en Venezuela. Hay denuncias de fraude electoral. La oposición ha pedido que se presenten las actas. Sin embargo, hasta el momento no se tiene nada claro sobre esta situación. Estados Unidos ha reconocido al candidato opositor como triunfador de las elecciones. Entre tanto, el gobierno de Bolivia ha condenado lo que considera un intento de vulnerar la voluntad popular de los venezolanos. Asimismo, Rusia ha hecho un anuncio importante, preparará la visita de Nicolás Maduro a ese país tras su victoria en los comicios. Por su parte, varios aliados de Venezuela, entre ellos Brasil, México y Colombia,
han considerado de que es necesario publicar los datos desagregados mesa por mesa para que se pueda verificar la integridad de todo el proceso electoral venezolano y se pueda de una vez legitimar el proceso. Sin embargo, desde la oposición han anunciado que las actas que han sido publicadas a través de un sitio web son demasiado elocuentes y demuestran de que existió un fraude monumental en Venezuela. Por su parte, en las últimas horas, Estados Unidos reconoce a Edmundo González, candidato opositor, como ganador de las elecciones de Venezuela. Por lo tanto, se ha desconocido a Nicolás Maduro. Volvemos a nuestro país. Alcaldesa del Alto de Bacopa procesa a diputada María Lanoca por calumnias e injurias, pues la parlamentaria habría hecho algunas indicaciones, esto en el contexto de la proclamación que se realizó al expresidente Evo Morales en esa ciudad. Chóferes y gobierno logran acuerdo y levantan medidas de presión. El transporte pesado ha asegurado de que tiene la esperanza de que la solución pueda ser integral y no solamente temporal, pues existen varios transportistas que se encuentran perjudicados, inclusive productores en nuestro país. En este marco, los transportistas esperan que se puedan llegar a acuerdos duraderos. Hoy día vamos a hacer para 15 días, como está hablando en este caso ANH, el licenciado Jiménez, eso no nos sirve. Eso ya no garantiza absolutamente nada. De tal manera nosotros somos claros y concretos. De aquí en adelante vamos a dejar entrar, precisamente vivimos de ese combustible, como usted dice, pero también tiene que garantizar de aquí en adelante no tiene que faltar el combustible. Vaya en este caso a consumir el combustible en el día, no con las tantas filas que está pasando. ¿Están conscientes, pero digamos, del perjuicio que están ocasionando? Porque con esto se perjudican todos, desde la dulcera hasta las exportaciones. Nosotros no hubiéramos querido llegar a esto. Los dirigentes del transporte hacían esa reflexión justamente en el marco de el perjuicio que se tiene por la falta de hidrocarburos en el país. YPFB vendió más de 1.100 garrafas de GLP en su planta de Oruro y pide levantar los bloqueos, pues los ciudadanos, al margen de la escasez de diésel y gasolina, también reclamaron por la escasez de GLP en algunas ciudades de Bolivia. El ex vocero del presidente Luis Arce Catacora, Jorge Rister, le envió un mensaje al presidente Luis Arce Catacora. Le dijo que el malestar social ya está en varios sectores, se necesitan decisiones de fondo para solucionar los problemas y las inquietudes que surgen diariamente en Bolivia. Entre tanto, el presidente Luis Arce Catacora ha rechazado la idea de cívicos, dirigentes del transporte y otros sectores sociales de convocar anticipadamente a elecciones para que se pueda elegir nuevas autoridades. Vamos a pedir el acortamiento de mandato. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una posición política. Una posición política que la hemos encontrado también, miren, paradójicamente, días antes del golpe de Estado fallido, como usted. Entre tanto, el senador Leonardo Loza ha señalado que el presidente Luis Arce Catacora no es serio en afrontar los problemas que afectan a varios sectores sociales de Bolivia. Nunca, ni en gobiernos de señor Mesa, de la propia dictadura de Alañez, de Hugo Banzer, de Tuto, de Goni. En esos tiempos existía dólar, también existía combustible. No había esta circunstancia. Pero ahora no hay dólar ni hay combustible. Están matando, Se ha conocido en las últimas horas que se ha dado baja definitiva para los generales Zúñiga y Segarra y el almirante Arnés por los hechos suscitados el 26 de junio en Plaza Murillo. Pero asimismo se ha conocido la baja definitiva sin derecho a reincorporación del capitán Edman Lara.
Y sobre el caso Odalis se ha suspendido una audiencia muy importante de careo en el cual los principales implicados en estas investigaciones tenían que dar sus declaraciones informativas. No se tiene todavía certidumbre de la fecha en la cual se reiniciaría este caso. Sin embargo, sigue siendo una interrogante qué es lo que finalmente habría ocurrido. El diputado del ala vista del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, alertó que si Evo Morales no es candidato a la presidencia del país, se llevarían adelante algunas movilizaciones. Suman las voces que piden la renuncia de altas autoridades del sector hidrocarburífero de Bolivia. Luego de haberse reunido con autoridades gubernamentales, la Confederación de Chóferes de Bolivia anunció que se ha dado por terminado el paro que se desarrolló en el país. Y en Roboré existe alarma, pues no se ha logrado controlar por completo los focos de calor que existen en ese sector de nuestro país. De igual manera, el TikToker que fue aprendido en las últimas horas y que fue acusado de discriminación, compareció ante las autoridades en Potosí. ¿Procedido a declarar cómo se ha abstenido Rubén? Sí, me estoy guardando al derecho del silencio. Silencio. ¿Cómo te sientes, Rubén, en esta llegada a Potosí, por favor? Acabo de llegar recién esta mañana. ¿Cómo te trataron? Normal, o sea. El TikToker denunciado dice que está arrepentido y espera que esta declaración pueda coadyuvar para que se quiten los cargos que pesan en su contra. Y el viceministro Gustavo Torrico ha cuestionado a la dirigencia del transporte nacional. Parece que vendrían a ser ya los hijos de los dirigentes del año 80. El año 80 la dirigencia de los choferes le pedía las medidas de sus pantalones a García Mesa. Entonces yo creo que le estarán pidiendo a Zúñiga. Entonces se jodieron un poquito. Y el Ministerio de Educación informó que las labores educativas en el país se desarrollaron con casi absoluta normalidad. Reportan un 90% de actividades normales. Y el ministro de Justicia, Iván Lima, no descarta postular al cargo de fiscal general del Estado. No hay nada dicho y ni siquiera se ha publicado la convocatoria. Es muy todavía temprano hablar sobre este tema, dijo en una entrevista. Y los hechos bochornosos continúan dándose dentro del poder legislativo. Como habíamos escuchado, existen intereses de por medio tanto del ala evista como del ala arcista y otros partidos de oposición. Entre tanto, algunos parlamentarios del ala evista dijeron que el gobierno no tiene claridad en sus objetivos. Tendiendo o intentar materializar a una junta militar del gobierno y ellos salirse del país. Amigos, quédense, amigos, muchas gracias por su atención. Ya lo saben, quédense siempre con nosotros, suscríbanse a nuestras redes sociales que les estaremos manteniendo bien informados. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.